les comentaba que vamos a empezar nuestra clase de hoy y bueno, vamos a iniciar esta semana lo que teníamos pendiente, que es el tema de los laboratorios, ¿ya? Había una posibilidad de que podamos hacer algunas prácticas en el laboratorio, en el campus, pero como va la cosa, todavía no se ha habilitado nada, así que vamos a ir haciendo algunas experiencias de manera virtual, algunas vamos a hacerlas remotas, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar con la primera, ¿ya? Yo luego les voy a subir el material a la página NEO en el grupo del paralelo que dice 1A, ¿no? En el del laboratorio 1A, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan tener ahí, lo puedan revisar. A ver, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Permítanme que comparta la pantalla. Ok. En este caso, ok. Compartir. Ya, estamos presentando ahora la pantalla. Ya. El primer material que vamos a ver hoy es esta guía que, bueno, tenemos nosotros una guía que es obviamente para las prácticas presenciales. Entonces, he ajustado algunas cosas y otras las hemos dejado tal como estaba nomás. Entonces, el primer documento que van a tener disponible es la guía del laboratorio de Física 1, ¿no? Que ha sido elaborada por los profesores de los dos paralelos de Física en el 2019. ¿Qué es lo que tiene esta guía? Y la vamos a repasar así rápidamente. Básicamente son las normas para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, ¿no? Esto yo se los voy a dejar y de ahí ustedes lo revisan, que a lo mejor podemos todavía en el mes de diciembre hacer algunas prácticas presenciales o en el verano, ¿no? En el mes de enero. De todas maneras, en el segundo semestre nos comunicaban que ya tal vez se hagan las clases semipresenciales y donde sea presencial precisamente las prácticas de laboratorio. Entonces, igual van a necesitar, igual tienen que revisar estas normas que son las que se consideran para el ingreso a los laboratorios, ¿no? Entonces, en general, pues esto sirve tanto para estudiantes como docentes que van a hacer las prácticas. Habla de lo que son los diferentes procedimientos que se van a seguir, tomando en cuenta obviamente que hay un pedido de material que se hace en la práctica al encargado del laboratorio, que es el señor Alfredo Torres, ¿no? Y obviamente tomar en cuenta de la forma de cómo se va a ingresar con la parte de la vestimenta adecuada, que esté limpia, ¿no? Está indicándose el procedimiento previo al trabajo que se debe hacer en cada práctica, en los cuales pues se debe respetar el horario que se debe tener, cuidar la vestimenta, que le decía, ¿no? En el laboratorio no se puede entrar de chores, de bermudas, de pantuflas, por ejemplo, ¿no? Y tomar en cuenta también de que cuando se va al laboratorio, pues el tema de las mochilas, por ejemplo, que no deben estar sobre las mesas, entonces se acomodan en ciertos lugares. Ya, después tenemos el tema de lo que son el desarrollo de las prácticas, que normalmente se hacen en grupo. Y obviamente se considera ahí el tema de mantener la distancia, mantener el tema de los celulares apagados, trabajar en silencio, si es necesario el uso de protectores que se necesite, ¿no? En cada uno de ellos. Y siempre mantener el área de trabajo limpia, ¿no? Que se debe tener. Después de realizar la práctica, obviamente revisar todos los materiales, limpiarlos y devolverlos de acuerdo a lo que se hizo, ¿no? En esta guía también aparecen primeros auxilios en caso de accidentes, sobre todo cuando se trata de quemaduras, de algún incendio que pueda haber, cortes, si alguna vez se tiene alguna pérdida de sentido por algún golpe, algún accidente, cuando se ingiere, sobre todo como se tiene los laboratorios de física y química, entonces por ahí se ingiere algún líquido o algo que obviamente puede ocasionarle algún daño.
el tema de cuando se tiene un incendio de reactivos. Entonces, en el laboratorio de física, por ejemplo, al lado está el depósito también de reactivos, así que siempre es bueno tomar en cuenta algunos aspectos de medida, ¿no? O los procedimientos que se tienen ante una salida de emergencia o salida de evacuación. Aquí aparecen también algunos teléfonos que uno se podría llamar, digamos, ¿no? Y de un botiquín de primeros auxilios. El uso de extintores, recuerden, en los laboratorios, los que han podido ver, pues ya hay extintores de incendio, entonces también se menciona algunos tips básicos para lo que es el uso de extintores si fuera necesario y cómo proceder en caso de incendio. Ya. Ok. La siguiente parte, que es lo que ya nos interesa, nosotros vamos a hacer los laboratorios de manera virtual o remota y ustedes van a hacer los informes, ¿ya? De esas experiencias, de esas actividades. Entonces, aquí presenta algunos lineamientos generales para la presentación de ese informe. En este caso, obviamente va a ser en formato Word, no se va a presentar en escrito, sino que va a ser directamente el archivo, ¿no? Y tomando en cuenta los límites que se tienen, ¿no? Superior, inferior. ¿Qué es lo que debe contener ese informe? Una carátula con la información básica que se vaya a dar, ya, con la información básica que se vaya a dar, ¿no? Que es la universidad, la carrera, la materia, ¿no? El nombre de cada uno de ustedes, la fecha de realización, cuándo se hizo la práctica y cuándo se la presenta, ¿no? Normalmente se hace por decir, bueno, si esta semana se hizo una práctica, cuando se termine todo el laboratorio, la siguiente semana hay que presentar el informe. ¿Cómo están contenidos normalmente los informes o los laboratorios que le llamamos? Entonces, los laboratorios que tenemos es este primer laboratorio que tiene que ver con magnitudes y unidades, luego tenemos uno de cinemática y otro de dinámica. Entonces, vamos a ver si podemos hacer un cuarto laboratorio de trabajo y energía, pero tal vez lo hagamos junto con el de dinámica. Entonces, supongamos que sean 3 laboratorios. Ahora, en cada laboratorio van a haber diferentes experiencias, ¿ya? Por ejemplo, el laboratorio de cinemática tiene una experiencia de movimiento rectilíneo, tiene otra experiencia de caída libre y podrá tener otra experiencia de movimiento parabólico o circular, por ejemplo, ¿no? Entonces, el informe se hace por tema del laboratorio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que debe tener en cada tema? El elemento de competencia del laboratorio, que es como el propósito del laboratorio, que eso está en la guía, se le va a proporcionar los fundamentos teóricos, que representa todo el saber, ¿no? Todo el conocimiento conceptual que se necesita, que se requiere, que se usa para el desarrollo de la práctica. Esto lo vamos a puntear en la guía, hay ciertos punteos, pero ustedes en el informe lo van a completar, lo van a desarrollar, ¿no? Más detallado. Y luego ya viene la tercera parte, que es el desarrollo de las experiencias, ¿no? En cada experiencia se tiene, por ejemplo, el título, se tiene lo que es el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con esa experiencia? Es como desglosar el elemento de competencia acá. Entonces, hay un listado de equipos y materiales. Esto puede variar dependiendo de lo que se vaya a utilizar, ¿no? Un esquema, que hay experiencias que normalmente en física todas las experiencias tienen el esquema, ¿no? Hay un procedimiento que se tiene que realizar, que es la descripción de qué fue lo que se hizo. En la guía normalmente está en futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Cuando ustedes ya redactan el informe, es cómo se procedió, ya está en pasado, ¿no? Y normalmente el siguiente punto es los resultados, que van a estar normalmente conformados por una serie de datos, de cálculos, gráficas, que se han obtenido, que se han realizado a partir del desarrollo de la experiencia, ¿no? Y finalmente viene una conclusión. La conclusión, por supuesto, tiene que ver con el propósito, ¿no? Si se logró o no se logró el propósito de la experiencia, cómo se logró, qué problemas hubieron,
¿no? Las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal, entonces todo eso se concluiría ahí. Y así se va repitiendo para la experiencia 2, la experiencia 3. Al final normalmente va a venir un cuestionario, ¿ya? Que es una serie de preguntas para reforzar el conocimiento teórico o práctico, ¿no? O algunas preguntas que van a aparecer del procedimiento o de la teoría que se ha hecho. Y después al final pues citan la bibliografía, ¿no? A la cual han recurrido. Esa bibliografía es obviamente la que se ha trabajado en los fundamentos teóricos y en el cuestionario, de donde han sacado, ¿no? Las respuestas a su cuestionario, el marco teórico. Entonces ahí está el tema de la bibliografía, ¿no? En esta bibliografía hay una norma APA, que es como citar la bibliografía. Seguramente lo han visto ya en algunas otras materias. Después lo podemos ver también conmigo, pero básicamente indicar la fuente bibliográfica en la que pueden estar un libro, un texto, una revista, un sitio web, ¿no? Que pueden ver ahí. Entonces eso representa la bibliografía. Y bueno, esa sería la estructura del informe de laboratorio que se va a solicitar. Creo que la mayoría de ustedes ha pasado alguna otra materia ya de laboratorio. Los de biotecnología han pasado química, los de industrial están pasando química también. No estoy seguro los de mecatrónica, creo que tal vez hicieron el semestre pasado y algunas experiencias. De circuitos hicimos. De circuito hicieron, perfecto. Entonces, debe ser similar, ¿no? ¿Sí? ¿Es parecido? Parecido. El tema de la estructura. Ok. Yo les voy a dejar aquí una estructura para que ustedes a partir de esta empiecen a rellenar prácticamente o a completar, ¿no? La carátula. Lo ponemos acá como Departamento de Ciencias Exactas, a la que pertenece Física, Matemática, Química. Informe laboratorio número 1, en este caso, por ejemplo, sería, ¿no? El tema que representaría teoría de errores, por ejemplo, en nuestro caso. El laboratorio 1, el estudiante, el nombre del estudiante, el registro que aparecía. Aquí me olvidaba de algo. Me olvidaba de algo que es la carrera. En este caso, como son varios, hay de varias carreras. Ya aquí le vamos a aumentar el tema de la carrera. ¿Ya? Eso me estaba olvidando, el tema de la carrera a la que pertenece el estudiante. ¿Ya? El docente y la fecha, ¿no? Normalmente la experiencia, por ejemplo, en nuestro caso ahora, una fecha de realización va a ser hoy, el 23, y vamos a hacer también el lunes o la siguiente clase. Entonces se colocan las dos fechas en que se realizó la experiencia y la fecha de presentación, por decir, sería para el próximo viernes, digamos, ¿no? Entonces ya vamos a acordar entonces cuándo se hizo y cuándo se presentaría la fecha, ¿ya? Esa sería la carátula con la que vamos a trabajar y ya después el desarrollo del informe empieza, ¿no? Con lo que es cada uno de los laboratorios, el tema, el laboratorio, en este caso es el laboratorio número 1, el tema, que sería en este caso lo que es teoría de errores, magnitudes y teoría de errores, y se coloca todo esto, ¿no? Y de ahí desarrollamos todo lo mismo. Vamos desarrollando y ya se va trabajando. ¿De acuerdo? Esta sería entonces como que la primera parte de la guía, que es la presentación y de cómo se va a llevar adelante el tema de los informes y las prácticas laboratoriales. Claro, les repito que ahora lo que vamos a cambiar es que no son presenciales, sino que lo vamos a ir haciendo, ajustando a manera virtual, de la manera como podamos trabajar con ciertas prácticas caseras o otras que vamos a hacer simuladas o otras que se van a hacer también remotas, trabajando desde el laboratorio del campo. ¿Ya? Entonces, ese es el primer documento que quería mostrarles. Y la segunda parte de ese documento ya es lo que es la guía para el laboratorio
número 1, ¿no? La guía para lo que es el laboratorio número 1. Permítanme un segundingo, voy a... tengo varios... ya. Permítame un segundo, voy a cambiar la presentación. Ok. Pueden ver la... pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Están viendo el Word? Sí, sí. Sí. Ok. Bien. Ven el Word, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve completo el Word? Sí, se ve. Ya. Ok. Bueno, a ver, nuestro primer laboratorio lleva el tema de teoría de errores. Entonces, este laboratorio está orientado a lo que representa el tema de las magnitudes correspondiente a la unidad número 1 que hemos avanzado en la teoría. Entonces, complementa el tema de lo que representa las mediciones o lo que representa el manejo de diferentes instrumentos y magnitudes. Y lo más importante es la aplicación de teoría de errores. Eso es lo que busca precisamente este laboratorio número 1, ¿ya? A ver, primero, o sea, el elemento de competencia que les decía eso que está redactado en la guía, dice que es realizar diferentes mediciones de magnitudes físicas determinando sus respectivas desviaciones o errores a través de la aplicación de la teoría de errores, ¿ya? Entonces, ese es el propósito del laboratorio, realizar una serie de mediciones, ¿no? Para la cual se determine los errores o desviaciones que va a tener aplicando precisamente la teoría de errores. Ok, recuerdan la segunda parte para el informe de fundamentos teóricos. Entonces, aquí hay un punteo de los diferentes subtipos. Vamos a ir en la clase en este momento, vamos a ir tocando algunos de ellos, ¿no? Y después ustedes lo completan, como decían, lo profundizan un poco más y lo desarrollan. A ver, como estamos trabajando el tema de medición de magnitudes, lo primero que tenemos que revisar, algo que ya vimos en la teoría, es el tema de una magnitud física y su clasificación, ¿no? Esto que ya lo tenemos. ¿Alguien me ayuda recordando cómo se define una magnitud física? ¿A qué era igual una magnitud física? ¿Cómo se clasificaban según su origen y su naturaleza? ¿Se acuerdan? Era una propiedad medible y Era podía una... ser escalares y vectoriales. Ajá. O por su naturaleza, por su origen en derivadas y Fundamentales. fundamentales, Eso. ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hay que completar acá, ¿no? Ustedes ya completan cómo se define una magnitud. Recuerden que una magnitud es una propiedad, ¿no? Del objeto que se está midiendo, de la materia, de un cuerpo, o una característica del fenómeno que experimenta ese cuerpo y que es sujeto a medición, que se puede medir, ¿no es cierto? Y medir es comparar con un patrón. Entonces, nosotros habíamos visto en la teoría su clasificación de acuerdo a origen, ¿no? Fundamentales derivadas y su naturaleza. Ok, ahora vamos a incluir acá, cuando hablamos de la medición, en este caso que es la práctica, ¿no? Aparece otra clasificación de las magnitudes también que no habíamos visto en la teoría, que son, según el proceso de medición, las magnitudes pueden ser de acceso directo y de acceso indirecto. Entonces, ¿cuáles son aquellas magnitudes de acceso directo? Son aquellas que se pueden determinar, valorar, obtener, como dice su nombre, de manera directa a través del uso de un instrumento, a través de la observación directa, ¿no? En cambio, hay otras magnitudes que para obtenerla necesitamos de un modelo matemático o una fórmula, ¿no? Que no la puedo obtener
Hay algunas magnitudes que sí se pueden hacer de manera directa e indirecta, digamos, ¿no? Que pueden tener la naturaleza, y aquí es importante el instrumento que se va a trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser una magnitud de acceso directo? ¿Cuál podría ser? ¿El color de la sustancia? El color de una sustancia, ok, bien. Eso, por ejemplo, para química, para física 1, para lo que estamos haciendo, por ejemplo, hasta ahora, lo que hemos visto en teoría, ¿cuáles serían magnitudes de acceso directo y cuáles podrían ser de acceso indirecto? Un ejemplo, a ver. ¿La forma? La forma. Lo que pasa es que cuando hablamos de forma, no medimos la forma, ¿no? Pero tal vez está relacionado con la forma, por ejemplo, el volumen. El volumen de un objeto. Si tenemos un cuerpo regular como un paralelepípedo, por ejemplo, el volumen, esa es una magnitud. ¿Sería de acceso directo o indirecto? Indirecto. Indirecto, ¿no es cierto? Sería indirecto. ¿Por qué sería indirecto? Por ejemplo, si estamos hablando del volumen de un paralelepípedo, ese volumen no lo puedo medir directamente de un sólido, por ejemplo. Bueno, les digo que esta clasificación es relativa, ¿no? Porque depende del instrumento y depende del método. Por ejemplo, si yo tengo un paralelepípedo, ¿no? El volumen lo midiendo inicialmente el ancho, el largo y el alto, digamos, ¿no? Mido. Entonces, fíjense que es una magnitud de acceso indirecto porque obviamente he medido primeramente la longitud del ancho, del largo y de la altura. Entonces, en este caso, la magnitud de acceso directo sería la longitud, ¿no es cierto? Una longitud la puedo medir directamente con un instrumento, con un flexómetro, con un lector digital, ¿no? Entonces, hay diferentes instrumentos que me dan. Entonces, la longitud sería una magnitud de acceso directo. El volumen sería una magnitud de acceso indirecto, en este caso. ¿Está bien? Una magnitud de acceso indirecto. Aunque en algunos casos creo que los que han hecho química general, por ejemplo, en la primera parte, no sé si pudieron hacer, el volumen, había una forma de que el volumen se convierta en una magnitud de acceso indirecto, ¿no? O perdón, de acceso directo. Por ejemplo, si ustedes quieren medir el volumen creo, no sé si lo hicieron en el laboratorio, de una pequeña piedrita, ¿cómo medirían el volumen de una piedrita? No puedo hacer con A, B, C, digamos, ¿no? Un cuerpo irregular, sólido, o de un tornillo, digamos. En el laboratorio lo podríamos hacer con ciertos instrumentos, ¿no? Con un maquinazo Ponerlo en medida. agua y ver cuánto sube el agua. Exactamente, con una probeta, ¿no? Una probeta es un instrumento que me mide el volumen de los líquidos. Entonces yo puedo agarrar y colocar agua a una probeta hasta un determinado enrase, por decir 100 ml, ¿no? Entonces sumerjo el objeto y ese objeto va a subir, o más bien el nivel del agua subiría, y ahí por diferencia o directamente diferencia obtendría directamente el volumen, ¿no? Entonces piense que, como les comentaba, esta clasificación es relativa, va a depender del método de trabajo de que se realizó la medición y obviamente también el tema del instrumento que se tiene. Un ejemplo de esta situación también, bueno, hay magnitudes como la longitud, como el tiempo, por ejemplo. Ese es obviamente una magnitud de acceso directo, ¿ya? Pero ¿recuerdan esta relación entre longitud y tiempo? Me da una magnitud que es que hemos visto en cinemática, por ejemplo. Es la superficie. Longitud y tiempo. Por ejemplo, la superficie sería una magnitud de acceso indirecto, ¿no? Porque tendría que medir yo un poco largo, ancho. Cuando yo hablo de longitud y tiempo, esta es la relación entre la longitud y el tiempo. No. La masa. Temperatura es una magnitud de acceso indirecto también. La masa, ¿no ve?
A ver, si estoy relacionando longitud y tiempo, ¿qué variable me da eso? La longitud equivalente a distancia. Velocidad. Velocidad. ¿Dónde pondríamos la velocidad? ¿Acceso directo o indirecto? Indirecto. Depende del Claro. instrumento, porque con un tacómetro... Exactamente, ¿no? El semestre pasado 2 veces me agarraron la policía en la caminera ahí, antes de llegar al remanso, ¿no es cierto? Porque tenían su pistola, un medidor de velocidad. Lo Como medían para ir- directamente. Es que me impulsaban, al bajar el puente yo me impulsaba y pasaba a los 60 kilómetros por hora que pedía la... Ya, esa parte la vamos a sacar de la grabación, para no dar mal ejemplo. Ok, entonces, miren, la velocidad, por ejemplo, podría ser una magnitud de acceso directo cuando tenemos el instrumento, o cuando hacemos en laboratorio, medimos la distancia, medimos el tiempo, sería una magnitud de acceso indirecto. Podría estar en ambos lados acá. ¿De acuerdo? Entonces ahí podríamos tener eso. Bien, entonces esa clasificación depende del método en que se vaya a hacer la medición y del instrumento que se disponga. Ok, cuando trabajamos en las mediciones de las magnitudes en todo momento, o sea, fíjense que física es ciencia de las magnitudes, se dice, ¿no? Todo el tiempo vamos a estar midiendo. Entonces, nosotros hemos estado resolviendo ejercicios y problemas en los cuales ya estaban dados los datos. O sea, la magnitud ya me daba la velocidad, el tiempo. Ahora, ¿cómo se obtuvo eso? Bueno, ese es el proceso que trata de analizar en este laboratorio, y además se trabaja mucho con este tema de la cifra significativa. ¿Se acuerdan de la cifra significativa? ¿Qué representan? ¿Qué significa cuando hablamos de la cifra significativa? Es muy importante a la hora, cuando estamos trabajando en las mediciones, este tema de la cifra significativa. ¿A qué se llamará la cifra significativa? ¿Qué representan? ¿Los números que importen? ¿El número? O sea, los decimales que importan para la medición. Claro. Miren, cuando hablamos de la cifra significativa, estamos hablando siempre relacionado a una medida, ¿no? Representa el número de dígitos que es confiable en dicha medición que se contiene. O sea, normalmente representa eso, los números o los dígitos que tienen una fiabilidad a la hora de la medición. Por ejemplo, a ver, si yo les pongo esta cantidad, 12,45, ¿cuántas cifras significativas tiene esa medición? Supónganse que esa pudo haber sido una velocidad, una aceleración, un tiempo, no sé. ¿Cuántas cifras significativas tendría esa cantidad? Se ha obtenido una medición, por ejemplo, con un cronómetro y de un tiempo de 12,45 segundos. Ya, ¿cuántas cifras significativas tendría esa cantidad, esa medición? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se haya obtenido otro resultado, digamos, ¿no? A ver, ¿cuántas cifras significativas tendríamos en cada caso? Lo voy a poner acá. 4. Ya. Acá. Y podría ser este valor de aquí, ¿no? Ahí. Entonces, cuando uno hace una medición y obtiene del instrumento la cantidad, entonces, por ejemplo, en este caso, lo que se representa son las cifras fiables, ¿no? Los dígitos fiables se definen, ¿no? O los dígitos que en realidad tienen un cierto valor del instrumento. Entonces, en este caso, la cifra significativa de esta cantidad son 4, ¿ya? Aquí tenemos 4 dígitos que tienen una significación, ¿no? A la hora de la medición. En este caso, ¿cuánto serían las cifras significativas? 3. 2.
la cifra significativa, hay una regla que dice que los ceros que están delante del primer dígito, diferente a cero, obviamente, no se toman en cuenta. Entonces, la cifra significativa acá serían 2. ¿Y eso por qué razón? Porque en realidad esta cantidad, o sea, para evitar el problema de eso, se debería expresar como notación científica, vale decir 4,5, ¿no? Esto por 10. En este caso, bueno, aquí pondríamos como exponente, ¿no? 4,5 por 10 a la, ¿cuánto sería? Cuando expresamos acá. Menos 2. 4,5 por 10 elevado a la menos 2, correcto. Ahí está. Entonces, miren, en este caso, esta magnitud que la hemos medido, que nos la han dado igual a 0,045, se debería expresar con la notación científica, 4, ahí. Entonces, cuyo valor sería 4,5 por 10 a la menos 2. Entonces, ¿cuánta cifra significativa tiene? 2. ¿Ya? Tiene 2. Entonces, ahí tendríamos ese valor. En este caso, ¿cuánta cifra significativa tendríamos? 5. 5. Los ceros a la derecha se toman en cuenta. A la izquierda no se toman en cuenta los ceros porque es una ubicación del decimal solamente. Entonces, aquí tendríamos 5, por ejemplo. ¿Qué pasa si, miren, si nos dan esta cantidad? 25,10. ¿Cuántas cifras significativas habrían acá? 3. 3. Miren, a ver, ¿qué más? ¿Qué dicen los demás? Fíjense que no es lo 4. mismo poner 4, no es lo mismo poner 25,10 que 25,1. En este caso, arriba, la cifra significativa representan 4, porque este 0 vale, o sea, si es una medida de un cronómetro, por ejemplo, es la medida de la sensibilidad de ese instrumento. Es que ese tiene hasta una centésima. Entonces pudo haber sido 11, pudo haber sido 12, pero es 10. Entonces es un valor el 0 acá. Y no es lo mismo aquí, ¿no? 25,10. Claro, cuando yo trabajo esto en el Excel, por ejemplo, el problema del Excel es que este no lo toma en cuenta, ¿no? Pero sí, a la hora de medición, el 0 cuenta. Claro, en este caso las cifras significativas serían 3. ¿Ya? Ahí está. Entonces, cuando nosotros agarramos y medimos, todas las cifras que tienen valor recogidas del instrumento se consideran las cifras significativas. Los ceros que están delante no se consideran. Los ceros que están a la derecha se toman en cuenta. ¿Qué pasa cuando hacemos operaciones de suma, resta, de multiplicación y división entre operaciones, digamos, ¿no? En ese caso, cuando hacemos, por ejemplo, la suma de 25, bueno, en este caso, si aquí fuera 25,15, por ejemplo, ¿no? Y sumamos 25,15 más 25,1, el resultado de esto me va a dar, ¿cuántos? 50,25. Haríamos la suma directo, ¿no? Pero en realidad el valor de la suma de esto, si sumáramos 25,15 más 25,1, por ejemplo, el resultado que nosotros calculamos sería 50,25, ¿cierto? 50,25. Pero las cifras significativas se deben de tomar igual al que tenga la menor cantidad, ¿ya? La menor cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este tenía 4 cifras significativas, este tenía 3 cifras significativas. Entonces, esta cantidad acá debería ser solo con 3 cifras significativas. Entonces, esto lo que hacemos es redondearlo, ¿no? Y cuando estoy arriba del 5, se redondea al superior. Cuando estoy igual o menor al 5, se redondearía al inferior. Entonces, esto quedaría 50,2. Y la suma sería de esa manera, ¿ya?
Lo mismo se hace en la multiplicación y en la división, cuando trabajamos con cifras significativas. ¿Ok? Bien. Entonces, ustedes a la hora en el informe, esto lo completan, lo investigan, lo colocan ahí. Hay reglas para el tema de la cifra significativa, el uso, cuando lo que mencionamos. Aquí estamos dando un pantallazo para que podamos manejarlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos ahora, el otro punto es las características del instrumento. Decíamos que siempre que tenemos, o en todo, la actividad en física, la actividad del ingeniero, en este caso, siempre es realizar mediciones, ¿no? Y siempre que se realizan mediciones, ese valor que se necesita obtener tiene una desviación, ¿no? Tiene una desviación con el valor verdadero que tiene esa magnitud. Y mucho depende de las características del instrumento, decíamos, y aparte, obviamente, del método en la que se está realizando y además de quién lo hace, ¿no? Del experimentador. Si empezamos viendo el tema del instrumento, la característica que se exige, obviamente debemos identificar o elegir el instrumento adecuado que tenga relación con la magnitud, que sea el apropiado, no solamente con el tema de la magnitud, sino que también, ¿no? Que esté de acuerdo a la cantidad. Y esa cantidad es lo que normalmente me va a dar la escala y la sensibilidad que tiene el instrumento. Entonces, cuando hablamos de un instrumento, de una medición, ¿no? Realizada con instrumento, decimos, o vamos a poder decir, por ejemplo, que ese instrumento tiene cierta exactitud, precisión y sensibilidad, que son diferentes, esos tres conceptos, ¿no? La exactitud, la precisión y la sensibilidad. ¿A qué se referirá cada uno de esos? ¿Quién tiene alguna idea? Por favor, a ver. Tal vez los de mecatrónica, que han usado muchos instrumentos eléctricos, ahí es muy importante esta identificación, ¿no? La diferencia entre exactitud, precisión y sensibilidad. A ver, ¿cuál podría ser alguna de ellas? ¿Vamos? La exactitud podría ser... ¿cuántos decimales mide? Podría ser. Podría ser. Como decía el ingeniero Marín, sí, pero no. Ya, bueno, ok, vamos, todos por favor, no se preocupen. La sensibilidad, ¿qué tan sensible es al cambio? Ajá, fíjense, seguro que todos han utilizado esos términos inclusive, ¿no? Ah, ese instrumento es exacto, o ese cronómetro me dio exacto, esa medición es exacta, o ese instrumento es preciso, esa balanza, o ese multímetro. En mecatrónica han usado en electrónica el multímetro, digamos, ¿no? Que midió el voltímetro, el amperímetro. Entonces tienen diferentes aspectos que se mencionan ahí, ¿no? Yo les pedía, recuerdan que tienen una regla. Por ejemplo, ahí, no sé si consiguieron una regla por ahí que tienen a la mano, ¿no? A ver, un poco lo que decía Leonardo, el tema de los decimales, de la medición. Eso tiene que ver con la sensibilidad, ¿ya? Cuando hablamos de la sensibilidad, estamos hablando del valor mínimo, el valor mínimo de la magnitud que es capaz de medir el instrumento. Medir el instrumento. ¿Ya? Por ejemplo, todos tienen o consiguieron por ahí una regla, ¿no? Ya, tienen una regla, no sé, tal vez de 30 centímetros, de 20 centímetros. ¿Cuál creen que será la sensibilidad? Normalmente la sensibilidad viene dada en el instrumento por el fabricante, ¿no? ¿Cuál creen que será la sensibilidad de la regla, de una regla de 30 centímetros? ¿Cuál creen que será la sensibilidad de esa regla? Es el menor valor, dice que es capaz de medir ese instrumento de una determinada magnitud. Ok, una regla mide la longitud. Ok, la regla que tenemos por ahí es de 30 centímetros. ¿Ya? ¿Cuánto es lo mínimo que mide la regla? ¿1 milímetro? ¿Un milímetro? 1 milímetro, ¿no ves? Las rayitas que tiene la regla
miden 1 milímetro. Entonces, en este caso, la sensibilidad de la regla, como ejemplo, ¿no? El ejemplo sería 1 milímetro para la regla. Ya, eso representa la sensibilidad, ¿de acuerdo? En el caso de una balanza, por ejemplo, ¿no? En el caso de balanza, dice, fíjense, si ustedes tienen una balanza en la cocina, ojalá que pudieran conseguir una balanza, una balanza, una romana, vamos a necesitar, si pueden conseguir o si tienen balanza de cocina. A ver, para la próxima clase les voy a preguntar cuál es la sensibilidad de esa balanza. Claro, normalmente en la cocina utilizan, no sé, de 500 gramos o de 4 kilos, ¿no? Normalmente esa balanza, dependiendo de la sensibilidad, ¿no? Miren, dependiendo del instrumento, pues puede ser de 1 gramo, otras pueden ser de 10 gramos, digamos, ¿no? Normalmente cuando utilizamos, la sensibilidad va muy relacionado con la escala. Cuando tenemos, por ejemplo, algunas básculas o balanzas que miden en toneladas, obviamente que la sensibilidad no va a ser de gramos, digamos, ¿no? Normalmente podrá ser o no va a ser de miligramos, podrá ser de gramos, digamos, ¿no? Entonces, esa es la sensibilidad. Ok, ahora veamos lo de exactitud y precisión. ¿Cómo creen que será este tema de a qué se le llamará exactitud y precisión? A ver, ¿cuál podría ser? ¿A lo real? Perdón, no la escuché, se cortó. La exactitud y precisión. ¿Cuál era? De nuevo, por favor. Que cuando el valor se encuentra al valor real, se acerca al valor real. Exacto. ¿Ese cuál sería? Exactitud. Correcto. Entonces, cuando el valor medido se acerca al valor real, ¿no? Eso representa la exactitud. Ese sería el grado, lo que podríamos decir, ¿no? El grado de concordancia entre el valor medido, ¿no? El valor medido y el valor, claro, verdadero, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces no conocemos ese valor verdadero. Entonces, por eso es que la exactitud se va midiendo y se va midiendo a través del error. Precisamente esa desviación, o sea, cuando decimos que tenemos un instrumento exacto, significa que tiene el menor error posible. Entonces, la exactitud como tal está representada en el error de la medición o el error que me lleva el instrumento, que precisamente es esa desviación entre el valor verdadero y el valor medido. Mientras que cuando hablamos de precisión, ¿a qué se referiría este de acá? A ver, ¿cuál es la diferencia de precisión? Este de acá también representa como una especie de la concordancia entre las diferentes medidas. Las diferentes medidas representa un poco la concordancia entre las diferentes medidas de una misma magnitud. De una misma magnitud. A ver, fíjense que yo puedo tener un instrumento que tenga mucha precisión, pero muy baja exactitud, ¿no? O sea, por ejemplo, es un cronómetro que me mide el tiempo de caída libre. Supongamos que el tiempo de caída libre sea 10 segundos. Entonces, si el tiempo que yo voy determinando sea 10.1, 9.9, digamos, tiene una exactitud importante, por decirlo, ¿no? Está exacto. Ahora, pero si, por ejemplo, yo hago 10 mediciones y las 10 mediciones me dieron 11.1, 11, 10,9, 11,1, 10,99, ¿se dan cuenta? Ese instrumento es preciso porque todas las mediciones que realice
están prácticamente cercanas entre sí, no hay mucha diferencia. Pero si ese valor que está midiendo está alejado del valor verdadero, decimos que esa medición o ese instrumento me da mediciones que son precisas, pero que no son exactas. Claro, lo ideal es que un instrumento sea exacto, que todos los valores me dé cercanos al valor verdadero y que todos sean entre sí muy relacionados, muy cercanos entre sí. En esa medida, el instrumento es preciso. Pero repito, ¿no? Que yo puedo tener un instrumento que sea preciso y no sea muy exacto, ¿ya? Normalmente, si tengo un instrumento que es exacto, ya puede tener cierta precisión también. Eso representa lo ideal, ¿de acuerdo? Hay una gráfica por ahí que se puede, a ver si se puede ver, perdón, voy a compartir la pantalla para un poco identificar esta relación de lo que es la diferencia, ¿no? A ver si creo que la tengo por acá. Permítanme, ¿dónde está? Aquí está. Miren, no sé si se puede ver la pantalla. Es como cuando hacemos disparos, ¿no? ¿Se puede ver la pantalla? ¿Está bien? Sí. Sí. Ahí está, ¿no? A ver, esto es lo que decíamos, ¿no? Supongamos que estamos haciendo una serie de disparos a un blanco, entonces esos disparos, ¿qué características tendrían acá? Este es el objetivo. Ajá, el objetivo es el centro, entonces estas mediciones, por decirlo de una manera, han sido precisas porque están muy cercanas entre sí y además están muy cercanas al blanco principal, digamos, ¿no? Estas de acá, sin embargo, ¿qué características tendrían? Distanciada del objetivo. Entonces, ¿qué serían estas de acá? Baja exactitud, buena precisión. Buena precisión porque están nuevamente muy cercanas entre sí, pero están alejadas del valor, ¿no ve? Entonces, así, bueno, fíjense que podemos tener aquí los datos muy dispersos, ¿no? Y obviamente hay medidas que se han tenido que tiene cierta exactitud y aquí también tiene cierta, están, fíjense, con valores cercanos, o sea, pueden haber valores cercanos al valor y también están próximos entre ellos, ¿no? Pero obviamente no tienen ni muy buena exactitud ni precisión en este caso, ¿no? Están Ese todos tipo tenía desviados. Parkinson. Ahí está desviado acá, ¿no? Aquí podríamos decir que tiene mayor precisión, están todos desviados a un solo lado, pero no tienen la exactitud que se tendría. ¿Listo? Bien, entonces eso es un poco lo que me mostraría aquí el tema de los conceptos de precisión y entonces eso tenemos que identificar. Entonces, a la hora de elegir un instrumento, tenemos que tomar en cuenta, a ver, bueno, la sensibilidad, eso me lo da el instrumento. La precisión, la exactitud ya va a depender de las características del funcionamiento y además, como va a dar interviene aquí el experimentador, ¿no? Y el método, pues normalmente podemos tener ciertas desviaciones que se pueden ver. Ok, ya está entonces eso. Vamos con el tema de la teoría de errores. Entonces, si pudiéramos definir el error, ¿cómo lo dirían? ¿Qué representa el error en una medición? La falta de precisión que se tiene ante la medición. ¿El error está relacionado con la falta de precisión o la falta de exactitud? En realidad con ambas. Exactitud. La exactitud. Está más relacionado a la exactitud. Claro, no, porque yo puedo tener un instrumento bien preciso, pero no me da el valor exacto. Entonces, el error es esa desviación, ¿no? Que está dado entre el valor verdadero y el valor medido. Ahora, hay muchas clasificaciones de errores también, dependiendo a diferentes factores.
Por ejemplo, miren, ¿de dónde vienen los errores? De hecho, toda magnitud que se realiza en campo se considera que tiene un error. Ya no se tiene un valor exacto cuando se hacen mediciones. Por eso es importante que cuando hagamos mediciones, pues esté acompañado esa magnitud del error que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de error? Lo habíamos mencionado: el instrumento, el observador, el método y muchas veces el medio externo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del instrumento, supónganse que yo quiero medir con una regla el diámetro de un objeto, ¿no? El instrumento no es adecuado, por ejemplo, para medir el diámetro de un cilindro, es la regla que tenemos. ¿Cuál sería el instrumento adecuado para medir el diámetro de un cilindro, el diámetro de la moneda que les dije que tengan, por ejemplo? ¿Cuál creen que sería el instrumento adecuado? ¿Una cinta? Un pie de rey. Una cinta, un pie de rey. ¿Conocen el vernier? También puede ser el tornillo. El vernier, ¿no? El vernier, les voy a presentar luego el vernier. Ese vernier agarra y mide, o sea, es el instrumento adecuado para medir el diámetro. ¿Han visto cuando van a una ferretería y utilizan el vernier o el calibrador? Lo conocen como calibrador también, con dos patitas ahí. Entonces, fíjense que ese es el instrumento adecuado para medir el diámetro, por ejemplo, ¿no? De un cilindro. Inclusive me permite medir la profundidad, me permite medir el diámetro interno, externo. Entonces, claro, si en lugar de usar eso utilizo yo una regla, estoy cometiendo, o sea, estoy generando una fuente de error en el instrumento. El observador, está claro, ¿no? Cuando hablamos del observador, el observador tiene, por ejemplo, nosotros como experimentadores, pues tenemos inclusive hasta cierta sensibilidad, ¿no? Entonces perdemos cierta sensibilidad desde la edad, desde algún problema visual, auditivo, etcétera. Entonces el observador es una fuente de error. El método, yo puedo tener un buen instrumento, no puedo ser no tener ninguna limitación física, pero el método que estoy utilizando puede ser que no sea el adecuado, ¿ya? Puede ser que no sea el adecuado. No, estoy usando mal el instrumento, por ejemplo, ¿no? Entonces el método y el medio externo se relaciona a variables que normalmente no se pueden controlar, como la temperatura, el viento, la humedad, ¿no es cierto? Que puede originar un factor externo y originar un error en la medición. Ok, entonces pasamos a esto, los tipos de errores que se tienen. Cuando hablamos de las mediciones también, ya sabemos de dónde vienen los errores. Se pueden clasificar, a ver, en estos dos grandes grupos, ¿no? Errores groseros y errores tolerables. Está claro que los errores groseros, pues son aquellos que tienen una desviación del valor verdadero o de los valores medidos bien considerable. ¿Qué valor tiene que ser? Depende de la medición. Muchas veces aquí está para definirlo, tiene que ver mucho la experiencia, ¿no? La experticia que tiene el experimentador, ¿ya? Si estamos midiendo, por ejemplo, el tiempo de caída libre y los tiempos me dan entre 9 y 10 segundos, ¿no? Variando ahí en ese rango, y de pronto me sale un valor de 12 segundos, entonces esa medición de 12 segundos tiene un error grosero, se ha cometido un error grosero ahí, y en esos casos, esas mediciones no se las debe considerar, ¿ya? No se las debe considerar. Aquellos valores que están desviados del conjunto de datos que se tienen, normalmente se los elimina, no se los considera, ¿no? A la hora de calcular el error. Entonces ese es un error grosero. El resto, pues, son errores tolerables que pueden clasificarse como errores sistemáticos y errores accidentales. Esos errores accidentales son los que hablábamos del medio externo. Los errores sistemáticos normalmente vienen del instrumento, de la persona y del método. ¿Cuál puede ser la diferencia entre estos dos errores? El error instrumental, estos errores sistemáticos normalmente tienen su desviación en un sentido, ¿ya? Si comparamos con el valor verdadero, siempre son o positivos o negativos,
pero normalmente no vienen alternando. Entonces, bien, puede dar, por ejemplo, en el caso de un error sistemático en el instrumento, el valor del 0. Una balanza, por ejemplo, que no está calibrada bien en el 0, que tiene un error de 1 gramo, en lugar de pesarme 10 gramos, me va a pesar siempre 11 gramos. Cuando luego tengo una medida de 20 gramos, me va a pesar 21 gramos. Entonces, ese es un error sistemático, siempre es positivo. O puede ser que haya sido menos 1 gramo, entonces siempre va a ser negativo. Esos son los errores sistemáticos. O la persona, por ejemplo, una persona tiene un problema visual, digamos, ¿no? Y ese problema visual es permanente, o sea, es el mismo. Entonces, cada vez que mida, si tiene una desviación a la hora de medir, pues obviamente siempre va a ser en un sentido, o el método. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno se presenta con estos errores sistemáticos? Lo que se debe hacer es identificar precisamente esa desviación y corregirla, ¿no? Corregirle esa desviación. Normalmente eso se puede realizar, ¿no? Se puede minimizar los errores sistemáticos calibrando el instrumento, ¿no? Cambiando el observador, corrigiendo el método de medición, ¿ya? Ahora, lo que no se puede, obviamente, digamos, salvar son los errores accidentales o los errores que vienen de factores externos. Y estos son los que pueden variar, a veces positivos, a veces negativos, ¿no? Y entonces aquí es donde normalmente funciona principalmente lo que es la teoría de errores, ¿ya? Lo que se toma en cuenta como teoría de errores. Y es ahí donde vamos a trabajar, ¿ya? Aunque la teoría de errores también la vamos a aplicar a errores sistemáticos que obviamente no hemos podido eliminar por las deficiencias, por las limitaciones que podemos tener. A la hora de medición vamos a aplicar. Lo que sí, cuando estemos trabajando con los valores, hay que eliminar aquella información, aquellos datos que nosotros podamos percibir que se han cometido errores groseros, cuando la desviación es muy alta en comparación a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, esto, miren, hasta aquí tendríamos básicamente lo que representa la parte de los errores. Ahora, ¿cómo calcular esos errores? ¿No? A la hora de calcular esos errores se tienen dos partes, ¿no? Una, cuando es una magnitud de acceso directo y otra cuando es una magnitud de acceso indirecto, ¿ya? A ver, cuando tenemos una magnitud de acceso directo, tomamos en cuenta lo siguiente. Permítanme, vamos a... Aquí. Tomamos en cuenta lo siguiente, le decía, ¿no? X, vamos a considerar que es el valor verdadero de la magnitud que estamos buscando, entre comillas, porque obviamente no lo tenemos, ¿no? Pero lo vamos a representar así, el valor verdadero que queremos obtener o que queremos aproximarnos, ¿ya? X sub i viene a ser el resultado de una medición, vienen a ser los diferentes valores obtenidos cuando estamos midiendo esa magnitud X, ¿de acuerdo? Entonces, X sub i va a representar eso. Ahora, entonces, el valor verdadero va a significar, ¿no? Precisamente el promedio del conjunto de datos que se tiene, ¿no? El conjunto de datos que se tiene, ya la medición que se ha obtenido, más menos el error. El error que me daba, me expresaba la exactitud que se ha tenido. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, cuando nosotros hagamos una medición de aquí en adelante, por ejemplo, nosotros vamos a medir la temperatura. Ok, la temperatura le vamos a asignar un valor que es el más probable y más menos el error. Entonces, fíjense que el valor estaría en un intervalo, ¿no? Entre X menos E y X más E. Ahí estaría el valor, la probabilidad, o sea, en ese intervalo estaría el valor verdadero de esa magnitud que se ha tenido. Ahora, ¿de dónde se obtiene ese error? Pues ese error hay diferentes métodos para medirlo y es más, hay diferentes tipos de errores que se tienen. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una sola medición, ¿no? Claro, directamente el valor verdadero de la magnitud va a ser el valor que se ha medido, que es uno solo, por un instrumento, por ejemplo, y normalmente el error se considera la sensibilidad, ¿ya? Normalmente va a ser considerado como la sensibilidad, ¿de acuerdo? Disculpe, ingeniero.
esa X con una rayita se refiere a la media. Esa X es el promedio, correcto, que está acá. Es la media aritmética, que es la sumatoria de todo el conjunto de mediciones que hemos tenido sobre el número de mediciones que he tenido. Es el promedio aritmético. Ok. Eso de acá, ¿ya? Claro, miren, cuando hago varias mediciones, es diferente ya, ¿no? Por ejemplo, si nosotros medimos una sola vez la regla, si medimos la longitud de una determinada medición, y aquí es lo que quería yo. Todos han podido conseguir una regla y una moneda de un boliviano. Lo que quisiera es que todos, agarren y midan con su regla el diámetro una sola vez. Midan el diámetro de la moneda de un boliviano. ¿Ya? Y anótenlo ese valor, se los voy a pedir enseguida. Supongamos que nosotros queremos determinar el diámetro de la moneda de un boliviano. Ok. Les pido yo a cada uno de ustedes que me dé el valor del diámetro de la moneda de un boliviano. ¿Qué van a hacer ustedes? Agarran su regla, o si tienen un pie de rey, un vernier o un calibrador, sería ideal, pero lo miden. ¿Alguno de ustedes tiene por si acaso en su casa un calibrador o un vernier? Por ahí. Por ahí tienen. ¿Nadie tiene? Si pueden el fin de semana salir o encargarle a alguien, no es obligatorio, por favor, pero si pueden, hay unos vernier o calibrador que son de plástico. Obviamente no tienen una exactitud adecuada como los metálicos, pero esos de plástico no valen más de 15, 20 bolivianos, en las librerías normalmente venden, o en la ferretería, en cualquier mercado, el Alto San Pedro, en la Mutualista, en Los Pozos, venden los calibradores que son metálicos, normalmente valen entre 50 y 60 bolivianos, o si se pueden prestar, ¿ya? No es obligatorio, por favor, no es obligatorio. Lo mismo que una balancita de cocina, o hay unos dinamómetros que venden así tipo reloj, que también valen 30 pesos. Les encargo si pueden conseguir. Luego les voy a pasar algunas fotos para que ustedes puedan ver y que hagamos algunas experiencias y ustedes las puedan hacer, ¿de acuerdo? Bien. A ver, tenemos acá la medición. ¿Ya la tienen la medida? ¿Pudieron medirlo? Anótenlo. 27 milímetros. Ya, 27 milímetros. Fíjense que ¿qué está faltando ahí? Cuando le pedí yo el diámetro, me dictó alguien 27 milímetros. Pero está faltando algo ahí, ¿no? ¿Qué estaría faltando algo ahí? La sensibilidad. La sensibilidad, ¿no? Entonces, no sé qué ha pasado con esto, que no me está permitiendo escribir. Ya, el diámetro me dio un valor a alguien de por ahí de 27 milímetros. 27 milímetros. Pero tendríamos que poner, ¿qué cosa? El más menos, ¿cuánto? ¿Cuánto sería? Han hecho una sola medición. 27 milímetros. Cada uno de ustedes. Y el error. ¿Un milímetro? Más o menos un milímetro. Claro, entonces el error que están teniendo ahí como es una sola medición, es la sensibilidad de su regla. Y recuerdan que la sensibilidad de la regla era 1 milímetro, ¿no? Entonces, más o menos 1 milímetro. Esa sería la relación. ¿Qué quiere decir? Que ese valor que el valor más probable del diámetro que va a ser, va a valer entre ¿cuánto? Va a ser entre 26, va a ser mayor a 26, el diámetro va a estar entre, no sé por qué se me ha perdido el mouse, el valor verdadero va a estar mayor a 26, ¿no? ¿Y menor a cuánto? ¿Y menor a cuánto se estaría?
Si tenemos una medición de 27, 28. claro, entonces quiere decir que el valor verdadero del diámetro de esa moneda que hemos medido está variando entre 26, porque se resta, ¿no? 1 milímetro y se suma al valor que se ha obtenido, entonces estaríamos hablando de 28 milímetros, ¿no? Entonces, el valor verdadero de esa medición está entre 26 y 28. El valor más probable es 27, pero se expresaría de esa manera. Entonces, de esa manera se obtiene cuando es una sola medición. Por eso es importante el instrumento, ¿no? La sensibilidad del instrumento. No sé si en electrónica, cuando los de mecatrónica o los que van a ver electricidad y electromagnetismo, normalmente algunas reglas establecen que la sensibilidad es diferente de un instrumento analógico de un instrumento digital, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, en el tema del digital, lo dividen, o analógico, lo dividen entre dos, y el digital lo mantienen, ¿no? Entonces eso depende muchas veces de la normativa de medición. Hay normativas internacionales, como las ACTM, que me definen el tipo de medición que se tiene, sobre todo en mecánica, en electricidad, pues hay una normativa para definir la sensibilidad, para definir el error también ahí. Ok, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos ahora varias mediciones, ¿no? Entonces, cuando se tienen varias mediciones, ahora el valor más probable está dado, ¿no? El valor más probable está dado precisamente por el valor promedio más menos el error, ¿ya? El valor más probable es exactamente la misma forma, pero aquí ya sería con el valor promedio y más menos el error. Y ese error, bueno, hay diferentes tipos de errores que se pueden calcular cuando tenemos varias mediciones. Por ejemplo, el error aparente es la diferencia que se tiene entre cada medición y el valor promedio. Hemos hecho varias mediciones. Ahorita lo vamos a hacer experimentalmente esto. Entonces, pero recuerdan, el error aparente es la diferencia entre el valor medido y el promedio. Entonces, obviamente, cada medición va a tener un error aparente. Luego tenemos el error medio de las diversas mediciones. Ese error medio es la suma del error aparente de cada medición dividido entre el número de mediciones que hemos hecho, ¿no? Eso representa ahí, tomando en cuenta, miren, fíjense que este error aparente puede ser positivo y puede ser negativo, ¿ya? Entonces, cuando hallamos el valor medio, tomamos, aquí tal vez lo correcto es poner el símbolo de valor absoluto, ¿no? Eso se me ha pasado ahí. En valor absoluto, el error aparente dividido entre el número de mediciones que se ha hecho. Recuerdan que este error aparente en algunos casos va a ser negativo y en otros casos es positivo. El error cuadrático medio, que recuerdan que en estadística la ven esta fórmula, ¿cómo se llama en estadística? La han visto, ¿no? Me parece que la ven esta fórmula en estadística, los que están llevando estadística, no sé, algunos están llevando, creo que sí, ¿no? Estadística. Es la desviación cuadrática que se llama. Miren, el error cuadrático medio es la raíz cuadrada, ¿no?, de la sumatoria de los errores aparentes elevado al cuadrado. Es la sumatoria de todo esto de acá, dividido entre el número de observaciones ya en la raíz cuadrada. Esto me da la desviación estándar del conjunto de datos. Esto ya entra a la parte estadística. ¿De dónde salen estas fórmulas? Son fórmulas que salen de la estadística, de medir las tendencias de un conjunto de datos, digamos, ¿no? Los errores que se van a tener. Y claro, estos se obtienen más y menos con respecto a un valor central, digamos, ¿no? Es la desviación cuadrática media. Y finalmente, bueno, estos dos son los errores que más vamos a usar nosotros en laboratorio o en las mediciones en física. El error absoluto y el error relativo, ¿no? Y claro, recuerden que aquí les decía yo, el error absoluto es la desviación entre el valor medio y el valor verdadero, o la diferencia entre el valor medio. Claro, pero esto no lo podemos calcular, porque este valor medio sí lo podemos calcular, es el promedio, pero este es el valor verdadero, no lo conocemos. Entonces, el error se calcula, ¿no?, estadísticamente dividiendo el valor cuadrático, el error cuadrático medio, ¿no?, entre el n-1.
Entonces, fíjense que es esta misma fórmula acá. El error absoluto de una medición de un conjunto de datos se obtiene, ¿no?, dividiendo, o sea, la raíz cuadrada de los errores aparentes elevados al cuadrado. Cuando yo elevo al cuadrado, lo que estoy es anulando los signos, más y menos, ¿no? Y cuando estoy dividiendo entre n y n-1, estoy tomando en cuenta el tamaño de la muestra, ya de cuántas mediciones se han realizado. Entonces, obteniendo el valor absoluto, podemos encontrar ya lo que era el valor verdadero de la medición. Va a ser el promedio, que es la suma aritmética dividida entre el número de mediciones, y el error, ¿no? El error absoluto que se tiene. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente se toma como dato ese error para la hora de dar el valor que tendríamos que... Ahora, cuando se va a expresar un poco la calidad de la medición, se hace el error relativo, ¿no?, que es el valor, el error sobre la medición, sobre el promedio. Y normalmente es el error porcentual, se multiplica ese valor, ¿no? El error relativo es dividir el error absoluto sobre el promedio. Y el error porcentual, el error relativo porcentual, es ese mismo valor por 100. ¿Ya? Por 100. Ok, eso representa entonces lo que es, miren, toda la teoría de errores para una medición de acceso directo. Cuando es una sola medición, el valor y la sensibilidad del instrumento. Cuando logramos medir un conjunto de variaciones, hacemos la medición varias veces, obviamente en las mismas condiciones, ¿no? En las mismas condiciones, con el mismo instrumento, ¿ya? Entonces se obtiene un conjunto de datos y se saca el error absoluto a través de esta expresión de acá. Una medida de la calidad de esa medición es el error relativo, el error porcentual. Normalmente que no debe pasar de 5% del error, digamos, aceptable, un error aceptable, un 5%, dentro de los errores sistemáticos que se va a obtener. Ya, aquí tenemos una medición. ¿Qué pasa? El otro punto es cuando es una medición de acceso directo. Permítanme que vamos a... Este no es el documento, aquí está. Ya, vamos a... esa magnitud, ¿qué pasa cuando es una magnitud de acceso directo? ¿A qué se refiere eso? Recuerdan, decíamos, por ejemplo, cuando yo mido el volumen de esa moneda que ustedes tienen ahí, no la puedo medir directamente. Puedo medir directamente para medir el volumen de la moneda, por ejemplo, ¿qué mediciones directamente tendrían ustedes o podrían obtener? Radio. El radio o el diámetro, una. ¿Y otra cosa más que necesitarían para calcular el volumen? ¿Cuál sería? Otra cosa que medirían el volumen, ¿cuál sería? Una es el diámetro. Y otra es la... Altura o espesor. La altura o el espesor. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando ya se tiene una magnitud de acceso indirecto? Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero bueno, podemos adelantar algo, ¿no? Tengo yo una magnitud F que es función de, en este caso, el volumen del cilindro es función del diámetro y de la altura. Y pueden haber más, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula en ese caso el error de esa magnitud? Se calcula a través de las derivadas parciales de la función. Miren, de una derivada parcial con respecto a cada una de ellas. ¿Qué dice? Tengo que derivar la función con respecto a x haciendo constante las demás. Y reemplazo los valores obtenidos y obtengo esta derivada. Y multiplico por el error de esa magnitud, ¿no? Por ejemplo, midieron ustedes el radio y calculan el error del radio o del diámetro. Ok, ese error está aquí. El volumen lo derivan con respecto al radio y reemplazan los valores medios de radio y altura y obtienen este valor de acá. Y así vamos obteniendo para cada caso y se suma eso, se hace la sumatoria, ¿no? Y ahí se tiene el error absoluto de esa medición. Y al final, el valor verdadero sería, ¿no?, el valor promedio que se obtiene con los promedios de X, Y, Z, ¿no? El valor promedio de el volumen promedio se obtiene con el radio o el diámetro promedio, la altura promedio. Listo. Y el error se obtiene a través de la expresión que representa la derivación, ¿no?
Esta fórmula hay diversas alternativas también, pero que llegan a la misma. Algunos utilizan una regla de la derivada que ya están para una suma, para una multiplicación. Personalmente prefiero usar, es más general, el tema de la que trabaja con las derivadas de las funciones. No se preocupen que hemos visto ya una parte, las derivadas que vimos, las vamos a volver a usar acá. Listo. Bien, lo que quería, a ver, para hacer en una forma práctica, determinar esto de acá, como ejemplo, ¿ya? Solo como ejemplo, no sería todavía la experiencia. La experiencia que vamos a hacer es precisamente determinar el volumen de un cilindro y determinar después la gravedad a través del periodo de un péndulo. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Lo que quiero ahora es hacer el ejemplo de esta situación. A ver, miren, hasta acá, ¿alguna pregunta? Hasta aquí sería la primera parte de un poco la explicación de la teoría. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nos puede pasar ese archivo? Claro, claro que sí, lo voy a subir a Neo. Voy a aprovechar, por favor, a modo de un pequeño descanso de tomar la asistencia. Voy a detener.